Señoras y señores, ¿qué tal están? Comenzamos un nuevo año, 2012, y desde nuestras Cortes queremos iniciarlo con la ilusión que traen los proyectos de futuro. Un futuro que representa esta generación de niños y niñas que hoy nos acompañan. Tienen 10 años, estudian en el Colegio Medalla Milagrosa de Zamora y Ave María de Valladolid y hoy vienen cargados de preguntas dirigidas a nuestros representantes parlamentarios. Ellos son pequeños, grandes observadores de la realidad. Escuchan las noticias que a diario se emiten en los informativos, están presentes en las conversaciones de los adultos y también tienen inquietudes y preocupaciones, hablan de lo que más les preocupan, aunque ven el mundo desde una perspectiva bien diferente. Por eso hoy queremos darles la voz para dirigir sus preguntas a los portavoces de los 3 grupos con representación en esta Cámara que hoy nos acompañan. Están con nosotros Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Pues muy a gusto, rodeado de tantos niños y niñas y con muchas ganas de aprender porque sois el futuro, pero también el presente de Castilla y León. Ana Redondo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros porque probablemente es el pleno más interesante, uno de los más interesantes del año, por lo menos para mí. Así que nosotros somos los que tenemos que daros las gracias porque nos hacéis felices esta mañana. Y José María González, portavoz del Grupo Mixto, que hoy se estrena en este pleno infantil. Sí, me estreno este pleno infantil y vengo aquí con muchas ganas de aprender porque de los niños y de las niñas también se aprende para hacer actividad política. Gracias a ambos colegios y gracias a vosotros, niñas y niños, que vais a darnos una lección parlamentaria esta mañana. Ellos van a tener 1 minuto de tiempo para responder a vuestras preguntas, es decir, 60 segundos que se van a controlar con los cronómetros que están a ambos lados del hemiciclo. Así que sin más dilaciones vamos a comenzar. La primera pregunta la trae Carlota Peláez del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Qué medidas se están tomando para reducir el paro en Castilla y León? La responde Carlos Fernández Carriedo. Pues muchas gracias, Carlota. Has hecho la pregunta más importante de todas, ¿cómo solucionar el paro? Nosotros hoy tenemos en Castilla y León 5 puntos menos de paro que la media española. Dicho de otra forma, si en España tuvieran el paro de Castilla y León, habría en España 1 millón de parados menos de lo que hay hoy. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues a través de 3 temas fundamentales. Primero, reconocer la realidad económica. No negar la crisis. Negando la crisis es imposible solucionarla. Segundo, tomar medidas a tiempo. Aquí en Castilla y León, el primer paquete de medidas se tomó el 8 de mayo del año 2008, cuando muchos todavía decían que no había crisis económica. Aquí estábamos trabajando para que la crisis económica nos afectara menos. Y lo tercero, haciendo reformas estructurales. Reformas en materia energética, reformas en materia económica y también reformas en materia educativa, que nos hace estar en educación, por ejemplo, los primeros de toda España, también gracias a vuestros profesores y gracias a vosotros. La siguiente pregunta la va a realizar Rebeca Lobo, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Adelante. ¿Por qué hay crisis económica? La responde Ana Redondo. Gracias, Rebeca. Pues es una buena pregunta también. La verdad es que son muchas las causas. Yo diría que desde la codicia de los especuladores, que no tuvieron ningún criterio a la hora de ganar dinero y solamente querían eso, ganar, y a través de bolsa especularon, la falta de regulación de esos mercados y luego otra serie de cuestiones que fueron ligándose a esta. El crédito fácil, por ejemplo, que todos pudiéramos endeudarnos por encima de nuestras posibilidades, tanto las administraciones como las familias y los ciudadanos. También la globalización que ha llevado a un mercado del dinero y de las finanzas muy abierto, pero no a la globalización, por ejemplo, de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores. Y si hubieran globalizado los derechos, probablemente esta crisis no existiría. En España, además, todo eso hay que sumarlo a una burbuja inmobiliaria. Es decir, se han construido muchos más pisos, la gente ha podido acceder a ellos y se ha endeudado por encima también de sus posibilidades. Y yo diría una última cuestión, la falta de liderazgo político. Ahora los mercados financieros parece que son los que nos gobiernan. Falta liderazgo. Perfecto. De momento veo que os estáis ajustando muy bien al tiempo. Os vuelvo a recordar que tenéis 1 minuto y no podéis sobrepasar ese límite. La siguiente pregunta, la tercera, la va a realizar Irene Sánchez, del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Por qué cree que hay gente descontenta con los políticos? José María González responde. Sí, Irene, gracias por la pregunta. Está muy claro que no siempre los políticos
todos cumplen con aquello que han pedido el voto a los ciudadanos. Llevaban un programa electoral y no siempre lo cumplen. Eso por una parte. Y por otra parte, porque ciertamente los políticos tenemos la gran responsabilidad de representar a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos y no siempre somos capaces de llegar con aquello que se está haciendo desde el punto de vista positivo o no somos capaces de trasladar nuestra preocupación por los problemas que las ciudadanas y los ciudadanos están sufriendo. Y hay que acercarse más, los políticos y las políticas tenemos que acercarnos más a la ciudadanía para que nos vean como personas normales que representamos a los ciudadanos durante un tiempo limitado. Y los ciudadanos tienen que saber que a los políticos y a las políticas se les evalúa en los procesos electorales y pueden perfectamente no votarles en las siguientes. La siguiente pregunta va dirigida a los 3 portavoces y la va a realizar Adriana Morán, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. En los momentos actuales, ¿dónde cree que es más necesario invertir el dinero? El primero en responder es el representante del Grupo Popular. Pues muchas gracias, Adriana. Haces una pregunta también muy interesante porque estás poniendo de manifiesto que el dinero público es escaso y, por tanto, hay que elegir muy bien dónde lo destinamos, dónde lo invertimos. Nosotros, cuando nos hemos presentado a las elecciones, dijimos que en 2 materias. La primera, la economía y el empleo, y lo segundo, los servicios públicos. De economía y empleo para salir de la crisis, para crear puestos de trabajo, y en servicios públicos para que en Castilla y León tengamos servicios públicos de calidad como hoy tenemos. Hemos conocido hace unos pocos días que nuestra comunidad autónoma tiene un 10 en materia de atención a la dependencia. Somos los primeros de España en dependencia y además la media española está en el 5,9, lo que supone que podéis estar orgullosos de una comunidad como la nuestra que tiene unos excelentes servicios públicos que tenemos que mantener. Somos también los primeros en educación y somos los cuartos en sanidad. Por eso es nuestra prioridad el empleo y la economía y los servicios públicos esenciales en Castilla y León. Turno para Ana Redondo. Pues mira, vamos a estar de acuerdo con el Partido Popular en algunas cosas, no en todas. Mira, nosotros los socialistas consideramos que la educación es el núcleo tanto de la situación futura, de la economía del futuro, como la necesidad presente. Es decir, si somos capaces de invertir el escaso dinero que hay, porque cada vez hay menos recursos, es cierto, pero si somos capaces de invertir en educación, si somos capaces de invertir en ese estado de bienestar, vamos a generar empleo, porque los profesores, sobre todo los profesores de la escuela pública, de la escuela concertada, es importante que mantengan su puesto de trabajo. También los médicos, los enfermeros, también toda la gente que se dedica al sostenimiento del estado de bienestar, a los servicios sociales. Por lo tanto, si somos capaces de invertir en estado de bienestar, vamos a generar inmediatamente empleo. También en obra pública, porque hay mucha gente que viene de la burbuja inmobiliaria que necesita seguir trabajando y, por lo tanto, la inversión en obra pública también es rentable desde el punto de vista del empleo. Pero de cara al futuro es fundamental la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Ese es el cambio económico del futuro. Cierra el turno de intervenciones José María González. Sí, Adriana. Lo que está claro es que en Castilla y León tenemos más de 200.000 personas que han perdido su puesto de trabajo, que tenemos muchas personas que tienen dificultades cada mes para hacer frente a los problemas de su hogar, de su casa y de su familia, y hay que invertir el dinero público para hacer la vida más fácil a todas estas personas. Además, hay que posibilitar que la educación, que la sanidad pública y que la aplicación de la ley de dependencia sea una realidad en Castilla y León, teniendo muy claro que generar empleo y dinamismo económico y social es el futuro de Castilla y León, es vuestro futuro. Escuchamos ahora a María Boizas, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora, que realiza la pregunta al Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué los planes de estudio cambian cada vez que cambia un gobierno? Sí, pues muchas gracias, María. La verdad es que partimos de un hecho, que es que la educación en España tiene muchos defectos y tiene que ser una aspiración de todos los gobiernos el intentar mejorarla. No nos podemos conformar cómo está la educación en España cuando tenemos uno de los mayores datos de fracaso escolar de toda la Unión Europea y cuando se hacen pruebas comparativas con otros alumnos de otros países europeos y los españoles están a la cola de esas pruebas. Y tenemos que seguir modelos de éxito como el que se está aplicando en Castilla y León. Fíjate, tú tienes la suerte
de estudiar en Castilla y León, lo que significa que un alumno, una niña en este caso de Castilla y León, tiene mejores oportunidades y mejor formación que lo que tiene una niña o un niño del conjunto de España. ¿Por qué? Porque sois los primeros en el informe PISA, que es el informe que hace la evaluación de toda la educación en el conjunto de los países desarrollados y, sobre todo, gracias a los profesores. Y sois los primeros de España en todo el sistema educativo, pero sois los primeros para cada asignatura, en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Escuchamos a Andrés Ruiz del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Qué medidas se están planteando para mejorar el nivel educativo de la comunidad? Gracias, Andrés. Mira, se están tomando algunas medidas, pero el problema no es quizá el nivel educativo de la comunidad, que es bueno, yo creo que relativamente es aceptable. El problema es que muchos de nuestros alumnos estudian, se preparan bien en Castilla y León, pero luego no encuentran trabajo en la comunidad y se tienen que ir. Probablemente tú tengas primos o tíos que se han ido a trabajar a Madrid, a Barcelona. Ese es nuestro auténtico problema. Tenemos que enlazar educación con empleo, educación con empresa, educación con investigación, con desarrollo, para ser capaces de mantener a todos esos estudiantes que salen tan bien preparados en nuestra comunidad. Porque el auténtico problema es que nos estamos despoblando. Y nos estamos despoblando porque preparamos bien a nuestros alumnos, pero luego no somos capaces de darles empleo. Por lo tanto, donde hay que invertir precisamente es en esa conexión entre el mundo del trabajo y el mundo educativo. Y en Castilla y León eso no se ha hecho bien. Por lo tanto, yo creo que donde tenemos que incidir es en ese aspecto. Vamos a escuchar ahora a Álvaro González del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Qué futuro cree que nos espera a los niños de Castilla y León en los próximos años? Adelante, José María. Mira, Álvaro, es una pregunta muy interesante. Es decir, estamos hablando de qué va a ocurrir dentro de 15 años, pensando en que vosotros, los niños de hoy, debéis labraros un futuro para dentro de 15 años. Lo que está claro es que el deseo que tenemos es que tengáis un futuro en Castilla y León con una vida digna, pero la situación económica, la situación social que vivimos durante los últimos tiempos y la falta de haber puesto recursos públicos a disposición de generar empleo va a poner la situación muy difícil, pero yo te aseguro que estamos en disposición de comprometernos a trabajar desde Izquierda Unida y yo creo que desde todos los grupos políticos para que tú y tus compañeras y compañeros tengáis un futuro en esta comunidad si queréis seguir viviendo en esta comunidad y no tengáis que abandonar Castilla y León como muchos jóvenes han hecho durante los últimos años y están haciendo en estos momentos. La siguiente cuestión la trae Alfredo Iglesias del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. ¿Por qué no se plantean más medidas de ocio alternativo para que los jóvenes no tengan que acudir al botellón? Muy bien. Pues muchas gracias, Alfredo. La verdad es que dice mucho en favor tuyo esta pregunta, porque estás planteando que hay que cambiar un poco también el modelo de vida y la escala de valores de toda la sociedad y la que afecta fundamentalmente a los niños. ¿Por qué? Porque la felicidad no solamente está en el consumo, en el botellón, sino en los valores, en lo que nos hace mejores, en el ocio, en disfrutar de los amigos, pero también esos valores que os enseñan todos los días vuestros maestros en la escuela. Ese valor del esfuerzo, la capacidad de intentar ser mejores, el sacrificio que tiene recompensa luego en las notas. Por eso es tan importante que cuando busquéis la felicidad en la vida no lo busquéis solo en la diversión, lo encontréis también esos valores que a veces les damos menos importancia, en los amigos, en el ocio alternativo, en el esfuerzo, en la capacidad de trabajo, en la ambición por conseguir cosas, en el hecho de hacer las cosas cada día mejor y sobre todo en la ambición de superarnos, porque si vosotros sois mejores, Castilla y León y España también van a ser mejores. Vamos a escuchar a Laura Pollo del Colegio Ave María. ¿Cómo se puede controlar el acceso a las redes sociales para los menores? Laura, qué pregunta más interesante porque es muy actual. Yo no sé si tú manejas las redes sociales,
pero yo que empiezo a manejarlas porque mis hijas las manejan, pues me parece que es un poco como el campamento del siglo XXI, ¿no? Como un campamento virtual, un gran campamento. Uno se lo pasa muy bien, disfruta mucho, conoce a mucha gente, pero puede haber peligros. Por lo tanto, para minimizar los peligros y los riesgos, yo creo que hay que trabajar en 3 direcciones. Una legislativa, es decir, para que los delitos en la red sean controlados y los mínimos posibles. Otra desde el punto de vista familiar. Las familias tienen que implicarse también en lo que hacen sus hijos y por lo tanto tienen que controlarlo. Y la tercera, que para mí es la más importante, es la responsabilidad. Cada uno, cuando entra en las redes sociales, tiene que saber lo que busca y lo que puede encontrar y desvincularse de aquellas cuestiones que son, por lo menos, tibias, que no le resultan claras. Por lo tanto, yo creo que la educación vuelve a ser una de las claves, la responsabilidad y la educación de cada uno cuando accede a ese campamento virtual que es tan divertido. Vamos a escuchar la pregunta que realiza Alicia Romero, del Colegio Medalla Milagrosa. ¿Por qué no hay más guardias de seguridad o policías para garantizar el orden en las calles? José María González. Sí, Alicia, mira, yo tengo que en este momento llevar la contraria por primera vez a alguno de los que hacéis la pregunta. Yo no entiendo que sean necesarios más guardias en la calle, porque en Castilla y León, en Zamora, en Valladolid, no hay una situación de inseguridad en las calles y porque es mucho más interesante invertir en profesores, profesoras, maestros, maestras, médicos y en formar a los niños para que tengan la educación suficiente para que un día no sean delincuentes y en generar alternativas culturales para que nuestros adolescentes y jóvenes puedan tener un futuro cultural y no tengan que pensar en alterar el orden en las calles. Y insisto, en Castilla y León, desde Izquierda Unida, desde el Grupo Mixto, yo creo que desde ninguno de los grupos que estamos en la mesa tenemos sensación de inseguridad. Estamos en medio de este programa especial dirigido a los niños y niñas de Castilla y León. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos. Hemos sobrepasado ya el ecuador de este programa especial. Les recordamos que hoy tenemos un programa especial aquí en nuestras Cortes dirigido a los niños y niñas de nuestra comunidad. La siguiente pregunta la va a realizar Eva Plaza, del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Qué medidas se están tomando para evitar la despoblación rural? La responde Carlos Fernández Carriedo. Pues fundamentalmente 2 cosas. Lo que hace falta en el mundo rural son empleo y oportunidades, y es calidad de vida y servicios públicos para que cualquier persona que vive en el medio rural tenga justo los mismos servicios de calidad que se tienen en el mundo urbano. Y cuando hablamos de empleo en el mundo rural es importantísimo la agricultura y la ganadería. Por eso es tan importante que consigamos cambiar esa propuesta de reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, que ha aprobado inicialmente la Comisión Europea, que es una postura muy negativa para Castilla y León, y tenemos que exigir al nuevo Gobierno que se ponga enfrente de esa postura para que consigamos mejorar la propuesta que se nos hace a Castilla y León y sigamos teniendo un mundo rural vinculado a la agricultura y la ganadería, actividades alternativas y a las producciones alimentarias. Y si hablamos de servicios públicos, es esto precisamente por lo que nos han puesto buenas notas. Si tenemos un 10 en dependencia es precisamente porque tenemos buenos servicios de dependencia en el mundo rural. Si somos los primeros de España en educación es porque tenemos abiertos colegios en el mundo rural con solo 4 alumnos. Y si tenemos una muy buena nota en materia de sanidad, Carlos, es porque hoy en Castilla y León tenemos el mejor ratio de médicos de toda España. Escuchamos la siguiente pregunta que realiza Luis Hernández, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. ¿Cómo se puede garantizar el acceso a los medicamentos para toda la población? Adelante, Ana. Gracias, Luis. Pues es una excelente pregunta también. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y hay que intentarlo. Mira, lo primero es mejorar la eficacia y la eficiencia de la sanidad pública. ¿Cómo? Hay muchas fórmulas y algunas se están poniendo en marcha, por ejemplo, medicamentos genéricos, la compra centralizada de medicamentos o la receta electrónica. También la responsabilidad sigue siendo un elemento clave, la responsabilidad de cada ciudadano a la hora de consumir los fármacos y también de consumir la sanidad pública. Y priorizando. Es decir, cuando hay menos dinero, lo que hay que hacer es establecer
establecer prioridades. La prioridad tiene que ser la sanidad, igual que la educación, son prioridades y por lo tanto el gasto tiene que ser suficiente. Pero si con todo eso, si con todos esos esfuerzos de eficacia, de eficiencia, de responsabilidad no llegamos, lo que hay que hacer evidentemente es incrementar la fiscalidad, es decir, incrementar los impuestos para que los que más tienen contribuyan también a que todos podamos disfrutar de esos medicamentos y de esa sanidad. Gracias, Ana. La siguiente pregunta la realiza Elena Cantalapiedra del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Cómo pueden comprobar que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan los mismos derechos? Adelante, José María. Sí, Elena, esta es la pregunta que me ha tenido a mí durante las últimas 48 horas preocupado, porque jamás se me había pasado por la cabeza esa preocupación y está muy bien que la tengamos. Lo que está claro que lo primero que hay que hacer es garantizar por ley de que existen esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la aplicación de la ley de dependencia, el derecho al transporte público, etcétera, etcétera. Y luego los recursos son muy fáciles, los ciudadanos tienen que conocer que estos derechos son para ellos y luego, si viven en la ciudad, es fácil poder acceder a reclamar esos derechos. Y si viven en las zonas rurales y en Castilla y León tenemos miles de personas viviendo en pequeños pueblos, si ven que esos derechos no se cumplen, tendrán que acercarse a su ayuntamiento o tirar de teléfono y hacer la reclamación pertinente. Pero yo me comprometo aquí, en este inicio del año político, con los alumnos a buscar fórmulas para ver cómo podemos comprobar que se cumplen. Pues nos quedamos con ese compromiso. Vamos a escuchar ahora con Paula Fernández del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. ¿Por qué en Zamora no se crean fábricas e industrias? Responde Carlos Fernández Carriedo. Pues muchas gracias, Paula. La verdad es que Zamora era de las provincias que tenían más atraso cuando se constituyó la comunidad autónoma y es de las provincias que más ha avanzado y que más ha acercado a la media, aunque todavía está claramente por debajo de la media. Y por eso queremos seguir dando prioridad a las inversiones que hacemos en la provincia de Zamora. Fíjate, la Junta de Castilla y León solo ha financiado 2 o 3 autovías en toda la historia. Y una de las que ha cofinanciado y ha puesto dinero precisamente es esta, la autovía Tordesillas-Zamora, por la que habéis venido todos vosotros para que Zamora esté mejor conectada con el resto de la comunidad autónoma. Y estamos dando una prioridad absoluta a alguna de las ventajas que tiene Zamora, que es el hecho de la frontera, el hecho de superar ese límite geográfico que hoy supone nuestras relaciones de Portugal, y por eso es tan difícil y tan perjudicial el hecho de que se haya puesto esta nueva tasa en Portugal. Y queremos garantizar también la mejora de la sanidad, la educación y los servicios públicos en Zamora. El siguiente turno de intervención es para Silvia de la Fuente del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Están trabajando en alguna ley de gestión de residuos para proteger el medio ambiente de Castilla y León? Silvia, gracias por tu pregunta. Yo sé que vosotros salís del colegio muy concienciados por el medio ambiente y que tenéis una preocupación, en mi casa lo veo en mis hijas, una preocupación por los residuos, porque no se mezclen las latas con la comida, por ejemplo, a la hora de tirar la basura. Me parece esencial. Sin embargo, en Castilla y León los gobernantes no han sido tan sensibles y esta es una asignatura pendiente, esta es una asignatura que han suspendido los gobernantes de Castilla y León, el preocuparse por el medio ambiente y sobre todo por los residuos. Mira, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo que nos dice que no lo hemos hecho bien, que los residuos no han sido bien tratados en Castilla y León y por lo tanto sí que es importante que hagamos una nueva ley, un esfuerzo, una planificación para que el tratamiento de residuos, igual que la sostenibilidad del medio ambiente, sea realmente eficaz en Castilla y León. Yo no sé cuántos de vosotros vivís en Santovenia, si alguno vivís en Santovenia. Allí se puso una central de tratamiento de residuos que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Eso significa que no hemos hecho bien las cosas durante este tiempo, que la Junta no lo ha hecho bien. El reloj marca en rojo. Vamos a escuchar ahora a Gonzalo Forte del Colegio Ave María de Valladolid. ¿Qué ideas tiene para ahorrar energía? José María. Sí, Gonzalo. Las ideas que desde aquí yo puedo aportar en nombre de mi grupo político no van a ser muy diferentes de las que tú seguro que has escuchado en tu colegio y con las que has trabajado.
Tenemos que habituarnos todos a que ahorrar energía significa no leer el periódico en la calle a las 2 de la noche, es decir, que haya energía suficiente, luminosidad suficiente en las calles, pero no de forma exagerada, y hay muchas poblaciones en Castilla y León donde lo hay exagerada. Ahorrar energía significa que yo no tenga que estar en invierno en mi casa o en este edificio en mangas de camisa, que pueda estar en jersey o en americana, porque la temperatura no pase de 21 grados. Ahorrar energía significa que se utilice el transporte colectivo, el ferrocarril, los autobuses, etcétera, en lugar de utilizar el vehículo particular. Ahorrar energía significa que las mercancías vayan por las líneas de ferrocarril y no vayan en camiones. Ahorrar energía significa, sobre todo, concienciarnos de que debe ser así. Estamos ya en la recta final de este programa especial. Última tanda de preguntas a nuestros portavoces parlamentarios. Y la siguiente pregunta la realiza Alba Martín, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. ¿Por qué cree que el PP ganó las elecciones generales? Carlos. Muchas gracias, Alba. Evidentemente porque lo han decidido los ciudadanos. No vosotros, que todavía no podéis votar, pero que vais a poder votar en un futuro, pero porque lo han decidido vuestros padres, lo han decidido vuestros tíos, lo han decidido vuestros abuelos, y porque hoy lo que preocupa a la gente son dos cosas fundamentalmente: cómo tener un puesto de trabajo y salir de la crisis económica, y cómo tener unos servicios públicos garantizados. Y los ciudadanos piensan que quien mejor puede hacer esto hoy en España es precisamente el Partido Popular, porque cuando se nos han dado la oportunidad hemos mejorado las condiciones de vida de la gente y hemos hecho posible que España creara puestos de trabajo. Ahora nos encontramos en un momento especialmente complicado. Tenemos que ser todos muy conscientes de que el año 2012 va a ser un año muy exigente, muy difícil, con muchísimas dificultades encima de la mesa, y que se van a tomar medidas muy complicadas, pero estamos sembrando para el futuro. Si hacemos bien las cosas en el año 2012, tendremos un futuro asegurado para los próximos años. Escuchamos a Víctor Vaquero, del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. ¿Por qué decidiste ser política? Gracias, Víctor. Bueno, lo primero, no soy política, estoy en política. Yo me dedico al derecho constitucional, soy profesora en la Universidad de Valladolid y eso es lo que me gusta y lo que elegí como profesión. Pero en política se está porque hay un compromiso. Yo creo que cuando uno tiene inquietudes, cuando uno tiene principios, cuando tiene valores y cree que los puede trasladar a la sociedad y puede cambiar algunas cosas que no le gustan, hay que entrar en política. Hoy la política está desprestigiada y yo os animo a que no la desprestigiéis, es decir, a que la conozcáis por dentro. Entrar en un partido político es luchar por lo que uno quiere, luchar por los ideales, por ese ideal de justicia, de solidaridad, de protección del medio ambiente, de ecologismo. Yo creo que si uno tiene por dentro esas inquietudes, esos intereses, esos principios, entrar en política es interesante, pero siempre desde una profesión, siempre desde algo que te permita dejar la política y volver a lo que has elegido y para lo que te has preparado y por lo que has estudiado. Yo creo que esa es la clave, ser lo que sea, médico, profesor, cualquier profesión, y aventurarte en la política una época de tu vida para ver lo que se puede hacer por los demás. Y la última pregunta nos la trae Alejandro Rubio, del Colegio Ave María de Valladolid. En esta legislatura se tiene que enfrentar a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. ¿Cómo se las ingenia? Bien, Alejandro, pues el ingeniármelas no es para enfrentarme a ellos, sino para intentar convencer al Partido Popular, que gobierna Castilla y León, y el Partido Socialista, que es mayoritario en la oposición, de que los argumentos que yo tengo para defender lo público, para defender el empleo, para defender los derechos sociales, para defender que las pequeñas y medianas empresas tengan recursos suficientes, es intentar convencerles. No vengo con el ánimo de sentarme ahí o subir aquí para enfrentarme a ellos, sino convencerles para que en ese ponernos de acuerdo todos los castellanos y todos los leoneses puedan beneficiarse y salir adelante. Bueno, pues así terminamos este programa especial dirigido a vosotros, a los niños de 10 años, a una representación de una población, de una parte de la población de Castilla y León. Hoy aquí se ha hablado de campo, de medio ambiente, de educación, de empleo, temas muy interesantes que poco difieren de los plenos habituales. Os agradezco muchísimo toda vuestra colaboración y a vosotros también vuestro interés y vuestra colaboración y participación en este programa especial. Nosotros les esperamos, ya lo saben, la próxima semana con más noticias.
noticias y con más actualidad aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.